vamos a quedar monitoreando el tema en el Hospital Sotero del Río. Bien, cambiamos de tema. Según expertos educacionales, los estudios técnicos profesionales son un tema pendiente en el país y estará en una segunda etapa de la reforma educacional. Por eso Fundación Chile y Anglo American van a realizar este viernes el seminario Desarróllate, Educación Técnica de Excelencia. En la actualidad, como dato, el 41% de la matrícula de tercero y cuarto medio se concentra en este tipo de educación. La pregunta es, ¿cómo enfrentar el desafío de equilibrar la balanza? Bueno, queremos profundizar sobre este y otros temas. Ya estamos con la consultora de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, Nina Villorú. Nina, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Mucho gusto estar aquí. Mucho gusto igualmente. Va a participar de este seminario que ve un tema que siempre, bueno, el tema educacional es un tema que está en todas las aristas actualmente en nuestro país. Hay un proyecto de reforma educacional. Pero entrando a lo que es el técnico profesional, ¿qué pasa a nivel chileno y también a nivel de la región? Porque aquí las experiencias comparadas son muy enriquecedoras. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace con respecto a este tipo de educación que durante mucho tiempo aquí en Chile fue vista en un segundo plano, se reimpulsó principalmente por la gran cantidad de otras carreras que están en la práctica, pero ahí queda, por ejemplo, en una segunda parte de esta reforma educacional? Bueno, en realidad, la primera apreciación que uno podría hacer es que la educación técnico-profesional, en general, ya sea de nivel medio como de nivel superior, es crítica para el desarrollo en los países. Es decir, hoy en día, y haciendo una exploración un poco prospectiva de lo que se viene hacia el futuro, donde hay mayor demanda de calificaciones es en los niveles técnicos, de técnicos medios y técnicos superiores. Por lo tanto, es sumamente importante que los países apuesten al desarrollo de la educación técnica, de una educación técnica que no solamente es importante que tenga una cobertura masiva o de un volumen interesante en términos de oferta, sino que lo fundamental es que sea de calidad y que esté realmente articulada con la demanda. Es decir, que sea pertinente, que pueda dar respuesta a las necesidades del entorno productivo y también a las necesidades de los estudiantes, de las personas. Desde los países, ¿cómo se puede impulsar eso? Y aquí me gustaría ver experiencias de la región que han sido exitosas para llevar, no sé si en un protagonismo, pero sí al mismo nivel, como decíamos, la educación técnico profesional, para darle la importancia y también darle las herramientas, porque muchas veces le damos la importancia al técnico profesional, pero en el minuto del aprendizaje queda más bien, en algunos casos, desamparados. ¿Qué pasa ahí? Sí, en realidad, como tú decís, durante mucho tiempo la educación técnico-profesional fue un poco considerada como la cenicienta de los sistemas educativos, o una educación que venía a paliar las deficiencias o de los otros subsistemas. Y en realidad, si uno quiere darle el lugar que le corresponde, esto implica que los estados inviertan en la educación técnica. Y no solamente en términos de infraestructura o de mejores condiciones materiales o de recursos materiales, sino fundamentalmente en términos también de los recursos humanos, claro, de los docentes, de los equipos en las escuelas técnicas. Yo creo que en América Latina en los últimos tiempos han habido avances en materia de educación técnico-profesional, fundamentalmente lo que tiene que ver con estar en un nivel mayor de escucha con la demanda y mayor de articulación con el sector productivo, con el mundo del trabajo. Claro. Pero todavía queda mucho por hacer. Me quiero detener en el aspecto de recursos humanos que usted señala, porque según datos que llama la atención desde Fundación Chile, el 44% de los docentes no cuenta con formación pedagógica formal. ¿Qué significa eso y por qué llegamos a un nivel cercano a casi la mitad de los docentes? Bueno, en realidad yo no te podría explicar específicamente por qué se llegó en Chile a este nivel, porque sería un atrevimiento recién, no tengo toda la información. Claro, pero esa cifra, ¿qué significa? ¿Qué significa que el 44% no tenga una formación habitual como sí en otro tipo de educaciones? El tema es que este es un fenómeno que no solo ocurre en Chile, porque los docentes del área técnica, en primer lugar, generalmente se seleccionan o se integran a los planteles de docentes por su idoneidad o por su capacidad o por su formación en el área específica
en el área ya laboral, práctica. En su especialidad. Más allá del área teórica y de formación pedagógica. Claro, porque en realidad tienen que ser especialistas en una determinada área o sector profesional. Y es importante que, teniendo en cuenta los cambios, los rápidos cambios que se producen en el mundo del trabajo hoy, sean docentes que además estén actualizados en su especialidad. O sea, pensemos que con la dinámica de cambios que existe hoy en el trabajo, tanto desde el punto de vista tecnológico como de la organización del trabajo, muy rápidamente nuestros conocimientos acerca de determinadas especialidades técnicas y tecnológicas quedan obsoletos. Mira, pero ahí entonces tienen que ser buenos profesionales. Claro, a eso quería apuntar. ¿Qué es mejor en este caso, en esta educación? Que el profesor sea muy bueno en lo que hace, en lo que está enseñando, o sea muy bueno enseñando. Claramente lo ideal sería la balanza. Ambas cosas. Pero ¿qué es lo mejor acá? En realidad yo creo que de alguna manera es una falsa oposición, si tú quieres, No se contraponen. No se contraponen, porque ¿qué es lo que sucede? Sí, es el dilema con el que se encuentran las instituciones educativas a la hora, por ejemplo, de contratar o de seleccionar personal. Pero en los hechos, aquí se necesita docentes que sean especialistas en lo que hacen, pero no solo que sean cuando ingresan, sino que se mantengan actualizados, que sean capaces de mantenerse actualizados en su especialidad, pero que a su vez sean capaces de facilitar el aprendizaje de la especialidad, o sea, de gestionar, ahí está. Que hoy tal vez es menos transmitir conocimientos, porque los conocimientos, que lograr aprendizajes reales, capacidades de actuación, competencias en los estudiantes. En ese contexto uno pensaría que se necesita más de un guía que alguien que dicte la materia, los contenidos. En realidad hoy de lo que se necesita justamente es un guía, es un facilitador del aprendizaje, es alguien que acompañe los procesos de aprendizaje y sea capaz de hacerlos más fáciles, de facilitar a estos procesos. Pero sí se requiere de competencias pedagógicas y didácticas, digamos, que tienen que ver con cómo se hace esos procesos, cómo se facilita, cómo se transita. O sea que se requiere de una formación en la materia, que muchas veces no... lo que sucede en muchos de nuestros países es que no hay una formación inicial para los docentes técnicos específica. Y sería interesante que hubiera una formación inicial para los docentes técnicos. Pero a su vez los docentes que ya están en actividad, los docentes que se contratan por su idoneidad o por su capacidad, por su expertise en una determinada área, creo que ahí es donde las instituciones tienen que pensar que para retenerlos, para mantenerlos y para mejorar su desempeño, hay que apoyarlos en un proceso de capacitación y de formación permanente. Finalmente poder llegar a ese balance entre ser muy bueno para una labor, pero también poder transmitir cómo es ser bueno. Exactamente, para acompañar los procesos de aprendizaje. Y en ese sentido, creo que, digamos, eso no se soluciona solamente con una buena formación inicial, antes de que el docente ingrese, sino que hoy, tal como están... cuál es la dinámica de nuestras sociedades y del conocimiento y de las formas de relacionamiento y de aprendizaje, hay que pensar en una formación permanente a lo largo de la vida del docente, en ambos aspectos, y tener dispositivos para ello, que tienen que ser suficientemente flexibles para que realmente sea posible que el docente, además de su trabajo, pueda ocupar su tiempo, ¿no? Porque muchas veces ahí se plantea ese problema, ¿no? Justamente. Bien, Nina Villurú, le agradecemos muchísimo esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, buenas tardes. Gracias. Bien, vamos a esta hora al Palacio de la Moneda porque la presidenta Michelle Bachelet recibe a los deportistas que participaron con éxito